Nuestra sesión de hoy se llama La fábrica en la casa, trabajo, orden y obediencia. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con el tema división jerárquica del tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿quién decide a qué hora se come, se duerme o se limpia en tu casa? Bueno, mejor, ¿qué actividades se consideran urgentes o importantes? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el tiempo del trabajo remunerado choca con los tiempos del hogar? ¿Y cómo se organiza tu día en función del trabajo propio o de otros? ¿Quién decide a qué hora se come, se duerme o se limpia en tu casa? Bueno, pues actualmente yo decido, ¿no? Antes pues eran los papás, pero ya ahorita a estas alturas pues yo creo que yo establezco mis horarios de comida, pues a qué horas me duermo y a qué hora hago las actividades de casa, ¿no? La otra, ¿y qué actividades se consideran urgentes o importantes y por qué? Las de trabajo. Lo que deja, dice alguien. Ajá, primero lo que deja y luego lo que distrae, ¿no? Pero sí, y ya pues a veces cuando tenemos trabajo pues sí dedicamos eso y después a los quehaceres de la casa, ¿no? E inclusive a veces lo dejamos en primer término del trabajo y la hora de comida pues hasta el último, ¿no? A veces. Y ¿qué pasa cuando el tiempo de trabajo remunerado choca con los tiempos del hogar? Pues eso, que descuidamos pues actividades pues en este caso del hogar y nos enfocamos principalmente en lo que pues, tenemos como un compromiso entre comillas, ¿no? Que es el trabajo. ¿Y cómo se organiza el día en función del trabajo? pues en base a las actividades que nos asignen, dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿no? Si es un trabajo administrativo, si es un trabajo productivo, si es un trabajo de venta, dependiendo de la actividad, pues es como se van organizando las funciones, ¿no? Pero eso ya las determina pues, el que nos emplea o en este caso si nosotros somos autoempleados, pues pues ya también nosotros le damos las prioridades. Bueno, en mi caso, ahí que decide, pues es nuestro propio metabolismo. O sea, desayunamos todos juntos a las 8, 9 de la mañana, desayuno. Mi hijo se va a trabajar. Pero entonces no es el metabolismo, ¿no? No, porque sí, a esa hora casi a 8 o 9. Ya. O sea, porque en la noche no sé nada, en la noche no viajo. Bueno, un poco que hay que irse al trabajo, ¿no? Ajá. En el caso de mi hijo, pues él se va muy temprano, no somos 3. Sí, sí. ¿Qué actividades se consideran como urgente e importante? ¿Por qué? Bueno, en la mañana las actividades es asearse, bañarse, y tender las camas, barrer la cocina. ¿Y esas son urgentes e importantes? Y urgentes, falta de comer. ¿Qué pasa con el tiempo de trabajo remunerado con el tiempo del hogar? Bueno, en este caso yo ya soy jubilado, entonces tengo más libertad, más tiempo. Mi hijo no, él se va a trabajar. Mi esposa también como que ahí nos vamos a acoplar. La única diferencia es que al comer no comemos juntos porque ella está acostumbrada a la 1 y yo como antes yo trabajaba comía a las 3, entonces me quedé con ese horario a las 3. ¿Quién cocina? Pues ¿cómo se organiza tu día en el trabajo? Pues de acuerdo a las necesidades propias del desayuno, lavar, pues vamos ajustando. Cada quien tiene su trabajo, ¿no? Ella cocina y lava, y yo también barro y lavo. Bueno, ahora vamos por aquí. Las horas las decidimos juntos. Nos vamos adecuando a las necesidades de cada quien. Si nos levantamos temprano, procuramos comer mientras ella cocina, yo limpio
por lo regular a las 8:30, 9 de la mañana, es hora de almuerzo, mientras yo ya limpié en la parte de la sala con manos. Dice, ¿qué actividades se consideran urgentes o importantes? Porque se considera importante el almuerzo, la comida, la cena no tanto. Importantes, mantener la casa en buen estado, o sea, los trabajos que haya que hacer, los hacemos, bueno, los hago. Mi esposa se dedica más a la cocina y a su escuela. Ahorita me estoy dedicando más a la escuela que a la casa. ¿Y qué pasa con el tiempo del trabajo remunerado? Cuando el tiempo del trabajo remunerado choca con los tiempos del hogar, pues todo el tiempo que estuve trabajando, prioridad era el trabajo. El trabajo tenemos porque de ahí es donde salía el dinero para mantener la casa. ¿Y cómo se organiza tu vida en función del trabajo propio de otros? Entonces, como no somos nada más, bueno, mi cuñada también participa mucho con nosotros, entonces nos vamos adecuando, nos organizamos de acuerdo a los tiempos de cada quien, procurando siempre estar juntos cuando menos en la hora de los alimentos. Ya. Sí, pues. ¿Algo que agregar? Bueno, lo de tu escuela, ¿no? Por ejemplo, sí, que ahora ha cambiado. Sí, ha cambiado un poco, porque casi siempre, bueno, mi esposo me ayuda en una parte, si yo hago la comida, él está haciendo otra cosa, o él me va a traer, de ahora que no puedo mucho desplazarme por lo de mis rodillas, él trae todo el mandado y ya yo me dedico a hacerlo. Ahorita he estado más por lo de la escuela, sí, yo como que me la paso más estudiando, haciendo tareas, y mi esposo me apoya mucho con la limpieza de la casa. Ya nada más yo hago la comida, pero es de esa forma como, pues lo mismo que él contestó. Siempre procuramos comer juntos. Salimos a natación, pero sabemos que tenemos que comer más o menos entre 2, 2:30 para que nuestro estómago no esté tan lleno. Entonces, a la hora de la clase. Sí, entonces como que, o sea, ya nos acoplamos a que él me ayuda en unas cosas, yo hago otras. Y siempre, procuramos, más bien, yo creo que casi siempre comemos juntos. Muy bien, ahora vamos de aquí para allá con la 2. Yo reconozco la autoridad de mi esposo. Aunque como que tomamos las decisiones juntos, pero como que siempre le dejo como autoridad a él. ¿Y por qué se le reconoce esa autoridad? Yo creo porque a lo mejor está muy, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo? Ajá, de que el esposo es el jefe de la casa. Ajá. Mi mamá tenía mucho esto de siempre decirme que mi esposo, o sea, que siempre es la figura paterna, la figura que es el jefe de la casa. Entonces, yo creo que sí tomamos muchas decisiones juntos. Bueno, justo la pregunta que viene tiene que ver con eso. ¿Qué frases te enseñaron en tu casa para portarte bien? O en este caso, para aceptar cierta obediencia. ¿A qué se parecían a las del trabajo o la escuela? Bueno, que en la escuela o en el trabajo pues tenemos que obedecer, ¿no? A un jefe o a un maestro. En la casa, pues a lo mejor no es tanto de obedecer, pero sí de, o sea, como que tengo eso de que como que él es el jefe de la casa y pues mi mamá es lo que bueno, siempre decía que siempre hacía falta un hombre en la casa. O sea, siempre mamá es una de las frases, ¿no?, que tenemos siempre. No sé si vieron la película, se llama Nuestros Tiempos, es una nueva película que hace Lucero y Beli Barro,
es muy mala actualmente, pero hay cositas de las que se puede pensar algo. Hacen un viaje en el tiempo, de 1966 a este año, a 2025. Van a una fiesta y en la fiesta la mujer esta ve que pues, van muchas chicas solas a la fiesta. Y entonces ella dice, ay hija, le dice a su sobrina, pero vienen solas. Y le dice, no tía, vienen juntas. O sea, no van acompañadas por un hombre, quiso decir ella, ¿no? Ajá. Pero van con otras chicas, ¿no? Pero para ella es ir solas porque no va un hombre con ellas. Pues tenemos mucha de esta cultura. Sí, siempre dice mamá que en una casa hacía falta un hombre, que siempre debía haber un hombre porque mientras hay un hombre respetan más a la mujer. Por cuando, bueno, un ejemplo, cuando mi mamá se separó de mi papá, dijo, me voy, pero todas mis hijas se quedan con tu papá. O sea, todas eran grandes, entonces, y todas mis hermanas decían, mamá, pero ¿por qué nos vas a dejar? Dice, porque ustedes necesitan el respeto de tu papá, quiero que salgan bien de la casa. Y todas se quedaron con mi papá, bueno, nada más nosotras las chiquitas nos fuimos con mi mamá. Pero mamá tenía mucho eso de que el hombre es el que tiene que haber la presencia de un hombre en una casa para que haya un respeto. ¿Qué frases te enseñaron? Pues eso es lo que nos enseñaron. Y lo del trabajo. ¿Alguna vez sentiste que debías obedecer una regla en casa porque sí? Sí. ¿Y te suena parecido a lo que pasa en el trabajo? Pues dice que teníamos que respetar. Nos enseñaron a que en la casa se respetaba a los papás, a mis hermanas mayores, y eso me lo inculcaron y pues eso es lo que en el trabajo pues creo que es lo mismo. Bueno, nada más agregar que yo soy el que tiene control de la televisión. ¿De la qué, perdón? De la televisión. Ah, y eso es muy importante. No, todo lo que es mi esposa está respaldado. Sí, sí. Sí, entonces, así como ella dice. ¿Quién manda en tu casa? ¿Por qué le reconoces autoridad? Bueno, en mi caso, de hecho, más que mandar, hay una línea de comunicación. O sea, cuando yo era novio con mi esposa, ella puso las reglas cuando nos casamos, a ver cómo íbamos a convivir, porque ella y yo teníamos diferente punto de vista, a veces hasta el enfoque de las cosas, porque como ella la criaron de su papá, fue era Estados Unidos, entonces su papá traía muchas cuestiones de Estados Unidos, ¿cómo se dice? Chicano, ¿no? Chicanos. Migrante de allá y su papá llegar aquí, le dijo ciertas reglas, entonces ella siempre, yo me acuerdo de decir, no, ¿por qué vas a ir? No, tú déjame en el quinto lugar y no voy solo, te vas a dejar en mi casa. Y así. Ya, sí. Y ya lo mismo también son diferentes culturas. Hubo reproducción ahí en la casa. Y yo también después tengo otras cosas también. Y bueno, mejor bebito. Mejor bajo de derechito. Bueno, como usted ha dicho, ¿no? Prefiero no meterme en problemas. Mejor es. Y la autoridad, y mi hijo también lo hemos educado así. Ya. También él, o le habla a su mamá, o me habla a mí, o sea, no necesariamente, ya con que le hable a alguien, ya la autoridad. Si ya salió, pues sale. Si dice su mamá, pues sale. Si yo digo sale, sale. Sí, porque también esa es otra cosa, ¿no? Antes, sobre todo las mamás, no, pídele permiso a tu papá, yo no puedo darte permiso. Y así papá autorizaba, entonces sí, salían los hijos, pero si no, no. Ahora, ¿qué frases te enseñaron en tu casa para portarte bien? ¿A qué se parecía en el trabajo de escuela? Bueno, en mi caso, le voy a decir la verdad. Yo estuve internado en la primaria, entonces toda la primaria, cuando siento que la formación educativa
propia de un niño, pues yo rompí esa regla porque llegué a la secundaria y yo no avisaba. Y llegué a la prepa tampoco avisaba. O sea, esa libertad, entonces nos dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué no avisas? Yo me sé cuidar solo. No me fueron a dejar internet. Ahí me sé otra cosa, yo sé cuidar solo. Y ya me vine para acá. Y el caso de mi esposa, igual a mi hijo así lo he educado también. También lo he educado. Así esa forma. De que, pues, más independiente. Más independiente, desde niño. Siempre en la escuela, cuando te decían, vas a Chapultepec, así lo anotamos. Que vaya, que conozca lo bueno y lo malo. Sí, sí. Y en el trabajo de la escuela, pues también trabajo en la escuela, en el trabajo, pues hay que respetar las reglas, ¿no? Ahí es diferente, a lo mejor hay un estatuto, un reglamento. Y igual que en la casa, ¿no? También. O sea, yo tampoco en mi casa no permito, nunca le permití a mi hijo que llegue amigos, que vayan a tomar, y nada. Ya. O sea, y ni yo tampoco, Yo tampoco soy la idea de llevar a mis amigos a la casa. Todos los asuntos fuera de la casa. Sí, pues esas son reglas, ¿no? Reglas. ¿Y si alguna vez sentiste que debías obedecer una regla en casa? Porque sí, te van a perder los niños. Sí, pues la regla hay que respetar la casa, hay que respetarla y en el trabajo también hay que respetar el lugar de trabajo. Sí, esto se refiere un poco más a, por ejemplo, cuando el papá le dice al niño, y vas a hacer esto y esto otro y rápido. Y el niño le dice, ¿por qué? Porque soy tu padre. O sea, no hay ninguna explicación, no hay ningún razonamiento, simplemente porque sí. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo sin mayor explicación. Yo le decía a mi hijo, agarra la onda, Agarra la onda. Agarra la onda. Eso, ¿qué es eso de agarrar la onda? O sea, sigue la tradición, ¿no? Ajá. Agarra la onda que no, no necesitas que yo te explique por qué, sino tú simplemente sigue haciendo lo mismo que todos hemos hecho. Sí, es otra forma de decir porque sí. Y yo les escucho, te vas a trabajar, en la escuela escucha. Y al inicio no se creen fácil, Ya de grande cuando lo valoran y dice, ¿qué crees, papá? Dice, en el trabajo que yo estoy, dice, llegué. Y como no sabía yo traer bienes raíces, yo no sabía vender los bienes inmuebles, yo lo que hice es escuchar, dice. Como me acordé de ti, escuché. Y no interrumpí. Y así me fue. Sí, bueno, ese es un buen consejo. Más vale escuchar que hablar, ¿no? Sí, pues nos acostumbra, bueno, a mí todavía me tocó esta parte de establecer como el respeto hacia las jerarquías, ¿no? Respeto a mamá, papá, abuelo, abuela, ¿no? Y eso pues ya te viene como de respeto a tus mayores, respeta a tu papá, hazle caso a tu mamá, ¿no? Pórtate bien, no hagas travesuras, échale ganas al trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces pues tú ya las traes como inconscientemente y pues en la casa tienes que pedir permiso para salir, tienes que pedir permiso para tomar una fruta o algo, ¿no? O sea, eso pues ya es como parte de la autoridad que te establece, ¿no? Y también el nivel de obediencia que debes de tener. Y pues eso se establece también en el trabajo y en la escuela, ya lo traes como en automático, ¿no? Que le tienes que obedecer a tu jefe, que tienes que obedecerle al maestro, que te tienes que formar y que te tienes que sentar y guardar silencio. O sea, todas esas cosas en automático ya las traemos, ¿no? Porque es una, pues al final estamos condicionados a esa obediencia y a ese nivel de autoridad, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad? Ya ahorita pues ya se rompieron como esos esquemas, ¿no? En donde ya no se ve al maestro como la máxima autoridad, sino se ve como una persona que tiene la obligación de enseñarte y si no te enseña se mete en problemas, ¿no? Entonces es como un problemita ya que se está viviendo ahorita porque se rompen esos niveles jerárquicos. Y pues en el trabajo también, lo que tú decías, ¿no? Luego a veces pues los papás te dicen, no vas a salir, pero ¿por qué no? Pues porque no quiero que salgas, simplemente no quiero que salgas, ¿no? Soy el que toma las decisiones y no se discute, ¿no? Mientras vivas bajo mi techo. Así es, ¿no? Entonces ese nivel de autoridad pues se respetaba, ¿no? Tenía ahorita lo que dice aquí el compañero, ¿no?
tenía un jefe que decía, agarra la onda, maestro, ¿no? Ponte las pilas, o sea, se lo decía a los operadores de máquina, cuando se equivocaban y cuando los llamaba a juntas siempre les decía, agarra la onda, maestro, o sea, ponte las pilas. Y su hija le decía, papá, ¿pero qué es ponte las pilas? O sea, dile que es ponte las pilas, ¿no? O sea, no quiero que eches a perder material, quiero que me subas un 2% de productividad, quiero que manejes la merma a 50 hojas en vez de a 100 hojas, era mi impresor, ¿no? O sea, eso le tienes que decir, no les digas ponte las pilas, porque ¿qué es ponte las pilas, no? Sí. Entonces, a veces pues también las instrucciones que a veces nos dan, pues a veces son confusas, ¿no? Y entonces no se establece pues ese nivel de obediencia como debería de ser, porque a veces no somos claros también, no tenemos como esa parte también de autoridad, y a veces jugamos a esto de, yo le decía a mi hijo, ¿no? Cuando me decía, ya Eliseo, ¿no? Digo, no, o sea, ¿cómo que Eliseo? Es que yo le digo a mi mamá, Sammy. Digo, bueno, si tu mamá te permite eso, pues es su problema, ¿no? Pero yo soy tu papá, y a mí me tienes que decir papá, ¿no? Y yo te tengo que decir hijo, y que no se te olvide, porque si no se nos va a olvidar esa línea, ¿no? Tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Entonces a mí me dices papá, y yo te voy a decir hijo. ¿Sale? Nada de que Eliseo, porque no soy tu cuartito, o sea, soy tu amigo, pero soy tu papá, ¿no? Entonces esas líneas se tienen que ir como marcando. Y ya después, efectivamente, ya no sabes si es tu hijo, si es tu brother, si es tu compañerito de qué, ¿no? O sea, ya esas cosas se van perdiendo. Yo quiero hacer un comentario. Sí. Comentando esto. Sí, es cierto que se va perdiendo. Bueno, ahorita en la escuelita donde yo estoy yendo, me sorprende mucho que no le tienen respeto a los maestros. Yo no sé si en todas las escuelas es así, o no sé, tú a lo mejor me podrás decir cómo son, pero ahí veo que no respetan a los maestros. Está el maestro dando la clase y las muchachas están con su teléfono o están platicando con otra persona, y digo, a mí me enseñaron que voy a clases y tengo que respetar al maestro, tengo que ponerle atención, y o sea, es falta de respeto no hacerle caso, no ponerle atención, estar con el teléfono, estar haciendo otras cosas. A mí se me hace, de verdad, es no, feo. Es ni falta de respeto, es una tontería, porque se supone que están en un sistema abierto, ¿no? Que ya, o sea, ya no están en la escuelita de pues voy porque me obliga mi mamá, mi papá, sino se supone que están interesados. Se supone que vamos la gente que queremos, que tenemos interés, que quieren sacar su prepa. Y no, ahí están las muchachas con su teléfono, están platicando unas con otras, es más, unas se arriman sus botanas y se arriman a otra mesa y ahí están comi platicando y el maestro dando la clase. Sí, así pasa. Bueno, decía que una cosa es el respeto y otra cosa es no sé a qué van. Porque yo, por ejemplo, con mis estudiantes en prepas particulares o en universidades incluso particulares, igual los muchachos, o sea, no ponen atención o ni quieren aprender, no les importa. En cambio, con mis estudiantes extranjeros que pagan y que pagan bien, están todo el tiempo, dime más, y luego, ¿qué más sigue? ¿Y por qué no me dices más de esto? Y ahora, o sea, la hora que pagan es totalmente aprovechada. O sea, y a veces si nos distraemos un poquito en otro tema que no tiene que ver con la clase, es porque también ese tema les interesa. Entonces están todo el tiempo y sacando lo más que pueden. Yo pienso que así deberían ser los estudiantes, y más como en este caso, ¿no? Que se supone que están interesados o interesadas. Pero por otra parte, yo creo que a veces se toma como falta de respeto hablarle de tú al maestro. En la universidad donde yo voy, que es la UAM Xochimilco, nos enseñan desde la licenciatura cuando entramos que hay que hablarles de tú a los maestros, porque no son superiores, que simplemente sí saben más y nos van a guiar en el proceso, pero muchos
nunca les vamos a hablar de tú porque estamos habituados a hablarle de usted a los maestros o a las personas mayores. Entonces es difícil para nosotros hablarles de tú. Y no sé cómo es en la UNAM. Bueno, me acordé de clases que vi de primer semestre, porque pues yo ya terminé mis clases, ya las clases a las que ibas ya son pues, de los últimos semestres y ya todos estamos poniendo atención porque pues ya es la última clase, debemos de... O sea que ahorita ya ponen atención. Pero no, desde el principio. Pero en las del primer semestre, sobre todo en estos últimos tiempos, porque yo me metí a esas para ver, están distraídos completamente, igual como dices, y pues es lo que yo también me pregunto, ¿no? Pues ¿qué hacen ahí? ¿Para qué van? Si pueden hacer lo mismo en otro lado. Sí, Y... ¿para qué van? Sí, Bueno, no ahora van a que entender dice, nada. ahora que habla Diego, es que ellos, por ejemplo, mi hijo y mi hija, le hablan de tú a todo el mundo, porque así fueron educados. Sí, a mí me da mucho gusto que cuando llegué Sí. me hablaba de tú. Sí. A mi tía, por ejemplo, que yo nunca le hablaría de tú, ellos le hablan de tú. Pero A pues mi mamá, porque todo el ella mundo. nos lo dijo, que le habláramos de tú. Ya, pero igual a todo el mundo le hablan de tú. Entonces ya es una tradición, pero no es falta de respeto. Sí, tampoco, a mí me ¿no? parece que eso no. Sí. Bueno, mi mamá era una viejita ya de 96 años. Mi mamá siempre a todos, a sus nietos, bisnietos, De usted. si le decían, oiga abuelita, me decía, ¿por qué me dices así? Soy tu abuelita, no soy una persona extraña. Háblame de tú. Ujú, Mi mamá siempre todos mis sobrinos, todos nos hablan de tú. ujú. Mis sobrinos te hablan de tú también, ¿no? A todos nos hablan de tú. Porque mi mamá siempre nos enseñó eso. De tú, porque somos de la familia. Ujú. Si fuera una persona extraña, de usted. Pero, ¿por qué me hablan de usted? Y si alguien de mis hermanas, no, todas mis hermanas, todas le hablábamos. Los niños chiquitos, Ya. abuelita esto, de tú, todos de tú. Y no me parece A falta todo de el mundo respeto. de usted. Pero ahí pasa lo que tú dices, Y no es que me parezca una falta de respeto, es simplemente la costumbre La que ya costumbre. está ahí y no se me quita. que es una condición que nos establece. O sea, Sí, obviamente por Y- eso de las jerarquías. y ahí dónde está como la obediencia que ejerce esa autoridad. Yo tenía una maestra Ujú. de unos cursos que me estuvo dando, y el otro día le estaba platicando a mi mamá, y le decía, es que Mari nos enseñó esto y nos enseñó aquello. Mi maestra tiene, no sé, unos 60 y tantos años. Digo, es que Mari nos enseñó esto y nos... Le dice, ¿quién es Mari? Digo, es mi maestra. Me dice, no seas irrespetuoso y dile, y di eso, mi maestra, ¿no? No es Mari, porque es tu maestra y te merece un respeto. O sea, por eso te digo, ¿no? O sea, como la autoridad que te ejercen y que te dicen, y entonces tú ejerces esa obediencia de decir, pues te lo está diciendo la mamá, Ujú. entonces alguna validez debe tener. Sí. Y entonces ya después, de verdad, lo corregí y me costó trabajo, ¿no? Y ya no le decía Mari, porque yo cuando me dirigía, oye Mari, no, ahora ya le decía, oiga maestra, ¿no? Maestra, ¿no? Entonces cambia esa temática porque Sí. lo que estamos hablando, ¿no? La autoridad es quien te impone esa obediencia, ¿no? O sea, es que no le digas, no le digas Mari, dile maestra. Ujú. Ah, sí, está bien. Entonces ejerzo esa obediencia de la autoridad que me viene, ¿no? Así. Sí influye mucho lo que dice la autoridad. Ujú. Yo en mi caso tuve una experiencia muy agradable, a lo mejor. Yo trabajé en el ISSSTE, había una plaza de departamento. Éramos 5 candidatos que reuníamos todo el perfil, 5. Entonces su director estaba en un dilema a quién dárselo. Entonces me llamó una reunión a todos. Y ya muchos, él no dio la confianza, aparentemente, ¿no? Llegaron y ¿qué pasó? Y llegaron con ¿qué pasó? ¿Quién? O sea, sí. Saludando, entramos todos. Y yo entré y digo, buenas tardes, ingeniero Kenny. Buenas tardes. Ya, nos sentamos. ¿Qué le dices así? Pues cada quien. Ya empezamos a exponer. No, pues Kenny, mira, que esto, que el otro. Y así todo, no, que esto. Yo, ingeniero, mire, con todo respeto, esto, así. Ya todos nos fuimos. Y ya me llevó el nombramiento, le digo yo,
otros mejor, mayor tiempo en esa área y por qué no. Por unas razones, porque tu trabajo de su jefe de departamento de contratos te vas a tratar con proveedores y no me gusta que llegues, hola, representante de Televisa. No, a ver qué pase de favor el representante de Televisa para ver este asunto. Entonces dice, son detallitos que a lo mejor, dice, pesan, dice. Y así le dijo después a los demás, si hubiera sabido quién te quiere así, mejor yo me... Dice, la vida tienes que aprender. Y también otra cosa, cuando yo entré a trabajar, también me hicieron un examen, un maestro, bueno, el jefe de departamento me hizo dos preguntas. Tu maestro de economía, ¿cómo era? ¿Cómo lo clasifica? Excelente. ¿Y tú cómo te consideras? Pues lógico, excelente también. Tiene un maestro excelente. Ya después, una razón. Si tú hubieras expresado mal a tus maestros, tache, porque yo soy de la UNAM también. Y yo mis maestros los considero respetables y todo. Diego, ¿quieres contestar estas preguntas rápidamente? ¿Quién manda en tu casa? Luego se ve la necesidad. ¿Quién decide a qué hora se come, se duerme o se limpia en tu casa? Mi mamá. Y si no, Decide a qué hora. ¿Qué actividades se consideran urgentes e importantes? Porque, pues, la limpieza, darle de comer al burbujo. ¿Ves? Dos. ¿Qué pasa cuando el tiempo de trabajo remunerado choca con los tiempos del hogar? Pues todo se distorsiona y dejamos lo del hogar al final. ¿Cómo se organiza tu día en función del trabajo? Pues como se pueda. A veces llego ya bien tarde aquí, ya como hasta las 6 de la tarde. Pero por No hay ejemplo, en como tal función una- del trabajo nos despertamos, ¿no? Si no, bueno, podríamos eso sí. pasar hasta las 12. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar de una vez con 3. ¿Qué áreas en tu casa se reconocen como trabajo y cuáles no? ¿A quién se le agradece o se le paga por lo que se hace en casa? A nadie se le agradece. ¿Sientes culpa cuando no haces nada? Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues porque ya estoy sí. Condicionado. condicionado, ajá. Porque no pasa nada. A ver, vamos con Dalila. Pues sí, ¿qué tareas en tu casa se reconocen como trabajo? Pues sí, la limpieza, toda la limpieza en general. ¿Y cuáles no? Yo creo que sentarme a ver un libro, a leer un libro, a ver la tele, a lo mejor dibujar. Esas cosas no me parecen que sea trabajo. ¿A quién se le agradece? Pues yo le agradezco mucho a Toño, que me ayuda mucho en la casa. Y siempre lo reconozco. Sí, me siento mal cuando no ayudo mucho. Y también yo creo que esto pasa porque pues, es la costumbre de que pues, como que nos sentimos responsables de esos trabajos. Y si no lo hacemos, pues sentimos como que pues, no cumplí, no lo hice, no pude. Nada. ¿Quién sigue? ¿Qué tareas en las casas se conoce como trabajo? Pues trabajo todo lo que nos es desagradable. Sí. Es algo tan malo, pero tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pues sí, sí, pero cuando hacemos alguna cosa con gusto, con apego, el mismo trabajo se vuelve una actividad liviana. De hecho, yo creo que cuando nos vemos obligados a ir a trabajar o a prestar nuestro tiempo, a vender nuestro tiempo, ese es el trabajo. Lo que hacemos por cooperación, por gusto, por que nos nace, eso no es trabajo, aunque uno le llame trabajo. En la casa para mí no hay trabajo, en la casa lo hago con gusto. ¿Cuáles no son consideradas trabajo? Pues como dice mi esposa, sentarme a olvidarme de lo que tengo de
trabajos y ver la televisión, jugar con mi sobrina, mi sobrino, eso no es trabajo. ¿A quién se le agradece? Pues yo cuando menos trato de agradecer cuando como a mi esposa y a mi cuñada que se dedican a hacer la comida, pues les agradezco que me hayan convidado de la comida que hicieron. Siento mucha culpa cuando no hago alguna cosa, tanto que a veces no puedo dormir. Sí me siento culpable de que alguna cosa no esté bien. ¿Qué tareas en tu casa se reconocen como trabajo? Bueno, el trabajo es barrer en casa, limpiar los baños, tirar la basura. ¿Cuáles no? Pues pago los servicios. No es diario, cada mes, cada año. Sí, el teléfono. Aquí se agradece lo que le paga por lo que hace en casa. Bueno, se agradece en este caso para la comida a mi esposo. Se agradece y aquí no, pues a lo mejor. Creo que a la esposa y es recíproco, porque también hago cosas que los trastes, también se agradece. ¿Sí te culpa? Sí, claro que sí, también. Bueno, en mi caso cuando yo trabajaba, pues no estaba muy involucrado. Eliseo. Pues yo creo que todo lo que hacemos en la casa también es un trabajo, ¿no? Que esté remunerado o no es diferente, pero todo involucra un esfuerzo y entonces eso es un trabajo. Y pasa eso, que generalmente no se agradece o no se reconoce ese esfuerzo y ese trabajo que se desempeña en las actividades diarias del hogar. Ya sea la mamá, la esposa, el esposo, quien sea, ¿no? El inquilino que está ahí por los días y que pues, no, el acomedido. O sea, hay veces que no se les reconoce esa actividad, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un pago monetario, sino un reconocimiento como tal, y pues eso a veces no se hace, ¿no? Debería de hacerse siempre. Y pues cuando no cumplimos también con tareas en el hogar, pues claramente pues yo me siento ahí como culpable, ¿no? Y entonces a veces trato de contribuir de alguna manera, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Pues dando algún dinero o para, pues no sé, para que se compren algo, contribuyendo en cosas o en seres que se necesitan en la casa, o un fin de semana pues a lo mejor me vuelvo loco y yo hago todos los quehaceres de la casa, ¿no? Pues eso yo creo que pues eso me deja tranquilo y pues me libera un poco de culpa. Pero en sí yo creo que a mí sí me gusta hacer actividades en casa. A mí sí me gusta pues barrer, lavar los trastes, lavar mi ropa. Antes me encantaba lavar la ropa a mano, ¿no? A pesar de que teníamos la lavadora, yo disfrutaba porque en la casa pues hay como un patiecito en donde todavía da el sol en el lavadero, ¿no? Entonces para mí eso era como un ejercicio, porque yo decía, híjoles, en la época preparatoriana, ¿no? Pues yo no hacía ninguna actividad, entonces yo trabajaba y estudiaba, entonces prácticamente todo el día no estaba en semana, pero los fines de semana aprovechaba para lavar mi ropa y entonces eso me generaba como una sensación de adrenalina, de liberar un poco de tensión que yo traía. Y entonces eso me empezó a gustar. Aparte de que después en la época preparatoriana yo trabajé en limpieza. Entonces acostumbra uno a esas cosas y pues se disfruta. Eso es un trabajo que, como dice aquí Don, no es como algo que pese, ¿no? Sino que se hace con gusto, porque la remuneración es pues mejor. Vamos a 6. ¿Qué decisiones se toman sin preguntarte? ¿Quién las toma? Creo que las cosas que no me afectan. ¿Alguna vez pensaste que algo era injusto pero no lo dijiste porque no, siempre digo las cosas que otros son injustas, aunque no se logre nada, pero lo digo. Hay cosas que siempre han sido así en tu casa. ¿Quién se beneficia de que sigan así? Pues, por ejemplo, mi mamá nunca trapea, pero pues entonces se le entiende.
Bueno, en este caso nos referimos a cosas más trascendentes como, por ejemplo, vamos, ¿quién se beneficia de que los obreros sigan siendo obreros? O en el caso del papá y la mamá y los hijos, ¿quién se beneficia de que la mamá siga cocinando y haciendo todos los quehaceres del hogar y el papá sale a trabajar? ¿Quién se beneficia de que las cosas sigan así? Yo pienso que de todo el trabajo no reconocido, de cualquier trabajo no reconocido, se beneficia el patrón. Sí. El patrón, cualquiera que sea su nombre, el jefe de la casa, el jefe de la oficina, el gobernante, cualquiera, el que está arriba, aprovechándose del trabajo de los demás. Porque no se comprende que una persona que produce 100 solamente disfrute de 5 o de menos de 5. Entonces, regularmente, el que se está beneficiando siempre es el que está un escalón arriba. Así es. Sí, porque por ejemplo pensamos que la mujer que se queda en la casa no trabaja, pero esa mujer trabaja para que otros salgan a trabajar y le remuneren al patrón. Entonces, ¿quién se beneficia de que las cosas sigan como están? Sí, no sé si ustedes escucharon la canción que cantaba Amparo Ochoa, la de... ¿El Borzón? Esa del Borzón es una, porque también y sigue la yunta andando, o sea, y las cosas siguen igual. Los campesinos luchan, hacen esto, hacen lo otro, pero el patrón sigue esquilmando al campesino, le sigue quitando todo lo que produce y le dice, pero ahí te dejo... No, pero ahí está la tierra para que sigas trabajando. También la otra, la de casas de cartón, ¿no? Que dice, pero el patrón hace años, muchos años, está no sé si moviendo al dice, está obrero. moviendo al obrero. Ajá, Así sí. Sí, porque dice que se educa a los perros para que no muerdan los sillones o algo así, o los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Entonces sí, los sueldos que ganan los trabajadores son exactamente lo que le alcanza para seguir reproduciendo la mano de obra, o sea, para seguir teniendo hijos que van a ser después mano de obra y para sobrevivir para un día más de trabajo. Entonces así están las cosas. Y eso es lo que se sigue reproduciendo no solo en la fábrica o en el trabajo, que aquí la fábrica es nada más una representación de los lugares de trabajo, y en el hogar. Todo sigue igual. ¿Por qué? Porque necesitamos beneficiar a ese, que no es el patrón en particular, sino es el capital en general. Entonces sí, bueno, no sé si quieran decir algo más sobre este punto 6. Nada más, yo quiero agregar que siempre he pensado que la mujer salga a competir con el hombre en los campos que sean. A quien me ha beneficiado más no es a la mujer, es al patrón, porque puso a la mujer a competir por el trabajo que ya tiene el hombre. Abarató la mano de obra. Así es. Porque si el hombre tenía que ganar suficiente para mantener una casa con todos los beneficios que puede tener una casa, al venir una mujer decía, bueno, pues si no, te voy a pagar la mitad. Y si no, pues ahí están, aparte de muchos hombres, muchas mujeres compitiendo. Entonces, a lo mejor nunca se ha reconocido bien el trabajo de la mujer, pero es tan importante una mujer en la casa como un hombre en la fábrica, donde sea. O viceversa, ¿no? Porque podría quedarse el hombre en la casa y no ser mal visto. Pero no competir. Como actualmente muchos hombres se quedan en la casa, pero todavía son mal vistos, y la mujer sale a trabajar, pero a veces la mujer tiene un mejor empleo y un mejor sueldo. Entonces, ¿para qué va a trabajar el hombre también? Sí podría cuidar a los hijos, porque luego si no, tenemos que pagar guardería o niñeras o lo que sea. Entonces eso que se gana es un relajo. Bueno, en mi caso de género, yo la verdad le voy a decir honesto. En mis 30 años de trabajo siempre tuve roce con las jefas. ¿Con qué, perdón? Con las jefas. Ah, ya. Con las jefas tuve roce en el sentido de
siento que las mujeres, de todas las jefas que tuve en mi vida profesional, de 5, 6, 7 jefas, con 4 o 3, más o menos, porque venían de una educación, de otra formación, pero con 4 no, porque yo siento que las mujeres cuando tienen poder son autoritarias y no escuchan las razones, o sea, ¿por qué? Porque se ponen una capa que no escucha. A lo mejor porque la trataron así en su casa, llegan a un ámbito de trabajo, quieren reproducir igual, irrespetuosas, agresivas. Amor, yo también a una jefa que después me enteré que su papá de niña la maltrataba, entonces llegó un momento, como a mí nunca me maltrataba mi padre. O sea, estuve internado y mi papá tampoco nos maltrataba. Entonces yo siento que sí son autoritarias. Entonces, en una reproducción, como dice, no le des poder. No quieren, ¿verdad? Ustedes. Aún no están preparados. En mi caso con mi esposa, como ya sabía que como su formación, mejor, calladito y ya. Aprendido mejor quedarme callado. Ya pues digo, ahora se le va a pasar. Entonces yo lo reproducí en el trabajo y una jefa dice, hablaba, y yo me quedé callado. Y dijo una jefa, me enoja la actitud que tú te quedas callado, no eres como los otros. Y le digo, ¿y por qué tengo que responder? ¿Por qué tengo que responder? Y esa me dijo, ¿sabe qué? No te puedo correr porque tienes todos los perfiles, tienes todas las instituciones para tu trabajo. Trae tu libro, ponte a leer, pero no te va a dar ni un trabajo. Mientras yo esté aquí, 6 meses sin hacer nada, no me le corrió el trabajo. Porque son autoritarios. O sea, no deberíamos tener una presidenta. Porque ser autoritaria quiere decirle, ¿y sabes lo que hizo esta vez que fue a Cuaji? ¿Qué crees que hizo? No sé. No se bajó a la zona donde estaban los... Cuaji en Guerrero. Estuvo en un templete, pero no recorrió el pueblo así. No es como Obrador cuando fue allá que anduvo, aunque caminó un buen tramo, pero se fue a ensuciar todos los zapatos. O sea, son actitudes a lo mejor, pero el problema es que yo respeto a las mujeres y soy perdido también, que tengo hermanas. Pero mis hermanas son autoritarias y yo como las ignoro. O sea, Bueno, yo respeto y las quiero a las pero mujeres. se puede generalizar. Pues la verdad sí, el patrón, ¿no? El patrón, hay un libro que dice, las mujeres son bonitas, pero aguas. Aguas. Estoy pensando en lo que dijo el de la película. Felicidades, damitas. Yo respeto a las mujeres. Bueno, respetamos su opinión. Y yo las quiero. ¿sabes? No la comparto, yo no la comparto, pero se le respeta. Muy bien, ¿alguien más tiene algo más que aportar sobre este punto 6? Pues a mí me tocó lidiar con mujeres jefas y todas fueron muy buenas conmigo, mejor que los hombres. O sea, cada quien tiene una experiencia Sí, hay. la propia, ¿no? Sí, cada quien. ¿Tú has tenido jefas? Como en la película de ayer, ¿no? De la que iba a ser jurado y que le dice su compañero al abogado, él no quería que fuera la jurado, ¿no? Y dice, no, sí, pero ¿por qué quieres que sea jurado en este juicio? Dice, porque le gustas, ¿no? Entonces ahí Aunque en ese caso el gustas fue como le caes bien. le caes bien. Ajá. Ajá. Yo creo que el poder es subjetivo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ver con mujer o hombre, como decía Obrador, ¿no? El poder vuelve, el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? El que nunca tomó decisiones y llega a tener un puesto de jerarquía y quiere armar y deshacer, ¿no? Y quiere quemar Troya, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? De cómo no sabemos ejercer el poder porque conlleva una gran responsabilidad. Esas decisiones nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar.
¿no? Y desgraciadamente pasa eso, que muchas decisiones que se toman son decisiones que están tomadas desde el abuso del poder. Lo que estamos viendo ahorita con Estados Unidos, Israel e Irán, que las decisiones que se están tomando son decisiones a nivel, a nivel económico, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, o sea, que sí debemos de ver cómo se está ejerciendo ese poder, ¿no? Las decisiones que se están tomando, muchas van con alevosía y ventaja y entonces nos pasan a perjudicar. Sí, no hay un poder ecuánime, ¿no? Donde se vea por el bien comunitario, sino ya son intereses individuales, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a afectar, ¿no? Porque si nos vamos en la casa, también hay decisiones en donde uno quisiera participar y dice el papá, pues es que yo quiero que se pinte de rojo o de azul. Y dices, pero es que como de rojo y de azul, pues un color más clarito que de vida, ¿no? Pero es una decisión que pues a lo mejor y tú dices, pues no, o sea, no está en el ámbito de tus competencias. Exactamente, ¿no? ¿Y a quién beneficia? Pues a que toma la decisión, porque él va a estar feliz y contento. Pero los demás van a estar así como, es que siempre van a estar renegando, diciendo, es que esto no, es que mejor hubiera sido esto. No es una decisión en común. Entonces yo creo que por ahí sí, deberíamos de ser como más ecuánimes en las decisiones que se tomen, y es bien complicado porque nos gana el ego. Y de otra compañerita que es ingeniera, tiene 2 trabajos y ahorita está en conflicto con su esposo porque su esposo vende ropa de paca. Entonces ella trabaja todo el día y entonces él a veces trabaja y a veces no, porque está es que oye, pues ponte a trabajar. Bueno, sí, pero si yo trabajo, entonces tú vas a dejar tu trabajo para estar con la niña. Dice, no, pues la metemos en una guardería. Es que yo no quiero que entre en una guardería, mija, ¿no? O sea, o una de dos. Pues si tú dejas de trabajar, yo me pongo a trabajar bien y tú cuidas a la niña, ¿no? O, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo la verdad es que no quiero meter a mi hija en una guardería. Entonces, eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Pienso que mientras se ayuden o mientras realmente el hombre, si se queda en la casa, se aboque al trabajo de la casa, yo creo que funciona bien. ¿Qué opinas de esta postura que están manejando como de estas organizaciones internacionales que subsidian así movimientos como el feminismo, como la LGTB, que están comentando que ahorita es como un objetivo el hecho de destruir como la parte de familia, ¿no? El núcleo familiar, y que lo que intentan hacer es eso, o sea, como descompensar esta parte de la familia, y que las mujeres realmente ahorita están como tomando una postura en donde lo que decías tú ahorita como que lo están generalizando, en donde todas se sienten como desvaloradas, desprotegidas, incomprendidas y empoderadas, ¿no? Y entonces decía un analista, dice, pues es que es como una idea en donde las mujeres están comprando ese chip, porque realmente creen que ya los hombres realmente están siendo totalmente, o sea, están generalizando que ya ves a un hombre y lo ves como un patriarcado total. Como enemigo. Ajá, ¿no? Sí. No es como un complemento, sino es como alguien con quien tienes que luchar y tienes que demostrarle que las cosas no son como él cree, ¿no? Y ganarle, ¿no? Ahí, ¿tú qué opinas? Bueno, muchas cosas, se las voy a decir en un ratito. No, vamos a terminar con esto. Por ejemplo, todo esto de que tenemos ya como ideas internalizadas que nos hacen actuar de cierta manera. Y entonces, por ejemplo, hace un rato comentaba Dalila, agradezco que me ayuden. Entonces las mujeres, tal vez no es el caso porque ustedes se ayudan mutuamente, pero hay mujeres que dicen, ay, mi esposo sí me ayuda, como si fuera la responsabilidad total de la esposa hacer las labores de la casa. Entonces los demás me ayudan. No es que a todos nos tengamos la responsabilidad, sino que los otros me ayudan. Entonces mi responsabilidad es solo mía y los otros me ayudan. Eso me habían dicho, o sea, cuando leí ahí, me cayó el 20, que me habían dicho, porque una vez yo dije, mi esposo me ayuda mucho, y me dijeron, ¿y por qué dices que te ayuda? Si es una responsabilidad de los dos, no nada más es tú. O de los 3 o 4 que vivan en la casa. Ajá.
O sea, nos Tengo corresponde a mis todos dudas. colaborar en igualdad de circunstancias, dependiendo, ya sé que vas a ir por el que si un hombre trabaja y sí, como el caso que decía de mi tía. Obviamente mi tío nunca llegó a lavar una ropa o a lavar un traste, excepto si mi tía estaba enferma. Pero en general él siempre tenía su comida lista. Bueno, hasta el momento sigue teniendo su comida lista. Bueno, y porque nos sentimos responsables. No sé, creo que todos manifestaron que sí se sienten culpables, ¿no? Cuando no hacemos algo. Y saben porque lo tenemos internalizado. Algunas personas ya no son... No sé si son demasiado independientes, demasiado inconscientes, pero no sienten culpa. O sea, pueden ver toda la casa tirada y no mueven un dedo y no se sienten culpables. Pero nosotros, no sé, como de estas generaciones todavía, nos sentimos culpables y no hacemos algo. Reconocimiento. Bueno, hay como ese trabajo de la casa que necesitaría reconocimiento, sí, pero que se ha obviado, ¿no? Pues la mujer que se queda en la casa tiene que hacer las cosas porque es su destino, es mujer. Entonces no necesita ni un gracias. O sea, ya no digamos sueldo, sino ni un gracias. Entonces el trabajo... Por lo menos que digan, ay, estuvo bien sabrosa la comida, Ajá, estuvo bien rica, ¿verdad? Yo creo que con eso ya es una cosa grandísima que uno sentiría así. Ay. Sí, un cuñado del papá de mis hijos dice, no se lo digo porque después ya no le va a echar ganas. Justo. Entonces no damos ningún reconocimiento, no lo reconocemos como trabajo, pensamos que son pues, trabajo propio de la mujer. Entonces no le damos ninguna validez. Pero si le diéramos, tal vez las mujeres no tendrían que salir a trabajar. Pero es que esto no obedece nada más a lo que decida la familia, a lo que decida la mujer o lo que decida el hombre. Como decía hace un rato el señor Antonio, esto obedece a las decisiones del capital. O sea, a los grandes capitalistas les resulta muy barato, muy redituable tener mano de obra esclava. Las grandes potencias son grandes gracias a que tuvieron trabajo esclavo. Los lugares que fueron a invadir y donde colonizaron. ¿Por qué? Porque tuvieron trabajo esclavo por mucho tiempo. No sé, en Estados Unidos como 250 años. Pues imagínense, para que nosotros tengamos un poderío como el de Estados Unidos, tendríamos que también esclavizar a algunos cuantos durante algunos siglos, ¿no? De hecho, China tenía trabajadores esclavos, y eso fue una de las causas que empezó a hacer más capital, A crecer. porque los traían, eran ciudadanos chinos, pero como esclavos, trabajando como esclavos. Sí, con bajísimos sueldos, pero produciendo al máximo. Al máximo, explotándolos. Sí. Entonces todo obedece a esto, todo tiene que ver con esto, con los intereses del gran capital. Nosotros nos reíamos mucho de un abogado que siempre hablaba, y el gran capital esto, y por culpa del gran capital lo otro, pero es la verdad, es muy real. Entonces de esto depende cómo se organiza la casa y cómo se organiza la familia. Si al capital le conviene que estemos organizados en familias extensas, el papá, la mamá, los hijos, los yernos, los tíos, los sobrinos, los nietos, todos en una misma casa, vamos a vivir así. Si al capital le conviene que estemos segregados, separados, que haya divorcios, que todo eso, vamos a vivir así. Entonces, por el capital. Todo es porque le conviene al capital. Ahora voy a contestar la pregunta de Eliseo, no le he olvidado. ¿Sí? Hay una socióloga, me parece que es estadounidense, que se llama, si no me equivoco, Nancy Fraser, y ella habla de dos oleadas de movimiento feminista. Una oleada que fue como entre 1800 y algo, que fue por un movimiento sufragista, se llamó, que fue por el derecho al voto femenino. Entonces muchas de estas sufragistas lucharon para que se reconociera a las mujeres como ente político.
y con capacidad de participación política en las elecciones. Y ese fue un gran movimiento que, digamos que de alguna forma finalizó con el derecho al voto que adquirieron las mujeres en casi todos los países, prácticamente en todos. En México se dio hasta cuándo? 40. Pero antes el gobierno luchó en contra de este movimiento y por eso instituyeron el Día de las Madres, para que las damitas ya se quedaran tranquilas porque ya se les reconocía su papel como madres. Ajá. Entonces, pero bueno, hasta en estas fechas fue cuando se dio el voto femenino en México. Y entonces esta gran oleada terminó por ahí, más o menos. ¿Sí? En otros países fue mucho antes, creo que en la Unión Soviética fue como en 1917, 18, cuando terminó la revolución. En otros países fue mucho antes. Pero bueno, después siguió una segunda etapa de feminismo, pero en este hubo un movimiento un movimiento a nivel académico en Estados Unidos que se llamó también estudios culturales. Y a partir de estos estudios culturales se abocan a estudiar cosas de género y de cómo la cultura influye en todo lo social. Y lo cultural pues tiene que ver con estas tradiciones que seguimos, ¿no? Que las mujeres deben casarse, deben salir de blanco de su casa, porque, como decíamos hace un rato, siempre hace falta un hombre en la casa. Entonces, si las mujeres no tenían un hombre al lado, pues no valían nada. Y entonces por eso necesitaban un hombre. Entonces, todo este tipo de estudios con respecto a eso se hicieron aquí. Pero también al gran capital para entonces le convenía, porque en 1917, con la Revolución Rusa y con varios movimientos obreros que hubo en el mundo, se habló de la Internacional Socialista. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Internacional Socialista. Y entonces de lo que se trataba o lo que se pugnaba después de la Revolución Rusa y con ideas marxistas, era porque las ideas de Marx eran que los obreros tenían que estar organizados y luchar contra la clase opresora, que es la burguesía. Que la burguesía es la representante del gran capital. Entonces aquí tenemos burgueses, que es la nueva clase, que es la propietaria de los medios de producción, y los obreros. Sí, para Marx, antes de esto, hubo señores feudales y siervos, y antes esclavistas y esclavos. Entonces se supone que tras revoluciones se llegó a un estadio diferente, donde había otros modos de producción y otras clases sociales. Estas serían las clases sociales, burgueses y obreros, ¿sí? O en otras palabras, burgueses y trabajadores, o dueños de los medios de producción y trabajadores. Entonces, así estaba constituido. Entonces, para Marx, los obreros tenían que organizarse para luchar contra este capital, para que los obreros en un futuro fueran los dueños de los medios de producción y ya no hubiera clases sociales. Entonces surgieron las ideas de hacer la Internacional Socialista o la Internacional Obrera. Todos los obreros del mundo unidos, esa era la frase. ¿Y qué hizo el gran capital? Pues seguramente ustedes conocen la frase divide y vencerás. Bueno, pues aquí estaban obreros con sus familias, obviamente, porque los obreros, los que salían a trabajar, eran los jefes de familia y los que debían llevar el sustento, y eran los que tenían un salario. Sí, las mujeres se quedaban en casa y eran las que hacían las labores del hogar. Esa era la división del trabajo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Dijeron los del gran capital, y si dividimos a las familias, o sea, la división de las familias no va a comenzar apenas, ya comenzó hace muchos años y nos dimos cuenta. Y entonces empezaron a
fomentar de alguna forma sí los movimientos feministas, pero ya como movimientos de lucha, ¿cómo se llama? ¿Lucha de géneros? De géneros. Y entonces aquí surgen estas son las nuevas feministas, ya no son sufragistas, ya no pelean por el derecho al voto, sino por muchos otros derechos más, como el derecho al aborto, que es derecho a decidir por el propio cuerpo. Que ahí están cosas como el aborto. Entonces surgen estas feministas y aquí se da una división. O sea, aquí ya no solo hay obreros que están luchando contra el gran capital, sino hay feministas que no saben si luchan contra los obreros hombres, contra los burgueses hombres o contra el gran capital. ¿Contra qué luchan? También por otro lado surgen movimientos ambientalistas. ¿Qué otros movimientos conocen? Ambientalistas, ¿qué más? Pues movimientos juveniles, estudiantiles. Los LGBT, LGBT, no sé qué y más. Estos son movimientos organizados y supuestamente organizados por la propia gente, pero ¿qué hay detrás? O sea, en este caso también pasa algo similar. Detrás hay un interés de alguien que está influyendo y está enviando cierta información para que la gente reaccione de cierta manera. No importa, solo son ejemplos. Y aquí tenemos entonces a los feministas, tenemos al movimiento ambientalista, tenemos a jóvenes, por otro lado, o estudiantes, tenemos a los LGBT, tenemos a los campesinos, tenemos a los indígenas, a las madres buscadoras. Sí. Bueno, y tenemos muchos movimientos. El movimiento obrero que se pretendió o que Marx se lo imaginaba homogéneo, único, grande, internacional, ¿qué pasó? Se desdibujó en todos estos movimientos. Si ahora hay un movimiento obrero pequeño, además ya no es internacional, desde que cayó la Unión Soviética ya no es internacional, cada quien se rasca con sus propias uñas, no hay... Aquí en México tenemos los sindicatos charros, tenemos los sindicatos independientes y los charros ya están divididos ahí, y tenemos todos estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos luchan por su ladito, por su parcelita, y el gran movimiento de los trabajadores, porque aquí hay trabajadores. La mayoría de estos movimientos están integrados no por representantes del gran capital, ahí no hay burgueses, ahí hay trabajadores. Entonces deberían estar unidos todos y luchando por una agenda conjunta. Pero ¿qué pasa? No es así. ¿Por qué? Porque desde el gran capital se dio la gran idea de dividirlos. Pues no sé si esto responde de alguna forma a tu pregunta. Y no es que decidan las mujeres realmente, no es que las mujeres quieran ir en contra de... Hay quien se infiltra, quien las organiza, quien... les pagan. Se empiezan a generar ideas desde arriba a través de los medios de comunicación. Pasa lo que él decía con respecto a los niños, pero con respecto a todo. Y desde arriba, a través de los medios de comunicación, se empiezan a generar ideas. Por eso hablo de los estudios culturales. Esto fue desde la academia, y ahí se empezaron a generar ideas de que las mujeres tienen que luchar por esto y esto y esto. Y las mujeres para que entonces se empezaron a difundir, a crear ideas, primero a generar ideas y luego a difundirse a través de los medios. ¿Quién controla los medios? El gran capital. El gran capital son los grandes empresarios, los ricos. Los grandes, pero grandes ricos. Sí. A A nivel mundial son 3 actualmente. Uno es BlackRock, otra es Vanguard, algo así. Y el otro, no recuerdo en este momento. Pero el Banco Mundial también. No, pero el Banco Mundial está por debajo de ellos. ¿Sí? O sea, ellos controlan todo eso. Estas son las 3 grandes empresas
que son socios mayoritarios en la mayoría de empresas a nivel mundial, o sea, tienen el control de todas las empresas. O sea, 3 empresas tienen el control de todo el dinero que circula en el mundo. El Vaticano. Sí. Bueno, el Vaticano, pero estos tienen más que el Vaticano incluso. Por eso ellos mueven todas las piezas, incluso gobiernos. Entonces a ellos les conviene dividir y Sí. ellos son los que se meten en todo esto. Ellos son los responsables de todos estos. Sí, porque además ellos son dueños de los medios de comunicación que conocemos, Televisa, TV Azteca. Univisión, TV Azteca, todos los tienen injerencia en esos medios de comunicación, pero no solo eso, también en los en internet, en las empresas de internet, como Google, como, bueno, Twitter ya se salió, que ahora es X y es de Elon Musk, entonces está un poquito fuera, pero todos los demás, en todos tienen influencia. Y entonces hacen que esto sea a su conveniencia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros en un curso de política normal, nosotros estaríamos viendo qué son partidos políticos, a qué se dedican los partidos políticos, cuándo hay elecciones, qué es el poder judicial, ejecutivo y legislativo, esas cosas. Pero detrás de todo esto hay cosas que nosotros a veces no vemos, que pensamos que actuamos libremente cuando no es así. Entonces, por eso vemos todo esto, para que ustedes se den cuenta de que aunque podríamos hablar de palabras bonitas con respecto a la política, hay cosas que nadie nos dice que ahí están. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque como ustedes saben, estamos siguiendo a un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, y él dice que para realmente estudiar la política, o en un curso de formación política, para formarnos políticamente, tenemos que descubrir eso que hay detrás de las estructuras que nos gobiernan de alguna forma, y que las tenemos tan internalizadas que no nos damos cuenta. Él habla de reglas simbólicas. Y estas reglas simbólicas podrían ser como las que rigen también nuestro idioma. Nosotros hablamos español, ¿no? ¿Ustedes conocen las reglas del español? En la dicción, en la escritura o... En todo. Las reglas del español son diferentes a las que hablamos nosotros. ¿Por qué decimos la Casa Blanca para recordar a Peña Nieto? ¿Por qué decimos la Casa Blanca y no la Blanca Casa o Blanca la Casa la? ¿Por qué? Porque hay una estructura, ¿no? Que marca ya supuestamente. ¿Pero quién hizo la regla? La Real Academia. No la hizo la regla. No. Ninguna regla la hizo la Real Academia. El propio ser humano. Los propios hablantes. Los propios hablantes creamos estas palabras y las empleamos de cierta forma que se nos hace lógica, y nosotros nacimos hablando español porque el español se impuso, se aprendió desde hace más de 500 años aquí. Entonces nosotros ya en estas generaciones nacimos en familias donde se hablaba español y lo fuimos aprendiendo a hablar, pero nunca nos dijeron nuestros papás: a ver, este es el sujeto, este es el verbo y este es el predicado. No, nos hablaron, ¿no? Y en la medida en que nos hablaban, nosotros íbamos internalizando esas reglas. Pasa lo mismo con las reglas del funcionamiento social. Nuestros papás también nos fueron diciendo: mira, a ese señor hay que respetarlo pues porque es el rico del pueblo. A ese otro hay que respetarlo porque es el presidente. Ese es un matón, ni siquiera voltees a verlo porque no sabes lo que nos puede pasar. A este hay que darle las gracias porque es así, así. Y nos fueron enseñando cómo comportarnos en el mundo. Como ya decía al principio el señor Amado, llegamos a un cierto trabajo y si nos comportamos de tal o cual manera, nos van a aceptar o no nos van a aceptar. ¿Sí? Si tenemos cierto tipo de educación, nos van a aceptar o no nos van a aceptar. No me acuerdo contigo, con quién comentabas hace un rato lo de
contigo creo que lo comenté, sobre que se aprecia más a quienes estudian en la escuela, universidades particulares, que a quienes vienen de la UNAM, por ejemplo, porque son revoltosos, porque tienen fama de hacer huelgas y esto y lo otro. Entonces, ahí también. Bourdieu nos va a hablar de campos, capital y hábitos. El campo es donde nos desarrollamos, que puede ser el trabajo, el determinado trabajo que realicemos, no sé, por ejemplo en mi caso puede ser el periodismo o la docencia. Esos son los campos. Y cada campo nos forma de una cierta forma. Eso es el hábitos, o es casi lo mismo que hábito. Todas las costumbres, tradiciones que haya en ese campo y las luchas que se den para ganar la supremacía en ese campo. Y el capital es justo lo que vamos adquiriendo con la formación. Entonces a veces tenemos más capital, en este caso cultural, o menos capital. Y bueno, más o menos de eso habla. Aquí en el texto que sigue nos dice algo semejante. Vamos a leerlo rápidamente entre todos. Tú lee hasta aquí y luego párrafo por párrafo. ¿Qué queremos desobedecer? Según Pierre Bourdieu, el trabajo no solo impone una estructura económica, sino también una serie de reglas simbólicas, prácticas y disposiciones que se interiorizan y reproducen en otros espacios sociales, como el hogar. Estas reglas que rigen las interacciones no suelen ser explícitas, sino que se transmiten como hábitos incorporados, lo que él llama hábitos, y suelen reproducirse en otros ámbitos, como el hogar. Son principios subyacentes que estructuran lo que es considerado legítimo, valioso, deseable o apropiado en un determinado contexto social. Las reglas simbólicas son, en otras palabras, un principio táctico y socialmente construido que organiza las percepciones y prácticas dentro de un campo determinado. ¿Está ahí o? Sigue David, por favor. Las personas saben cómo actuar y qué valorar en una situación dada, y lo hacen libremente, aunque en realidad están obedeciendo a esas reglas simbólicas que las han estructurado. Como nuestro idioma, lo hablamos y lo hacemos obedeciendo sus reglas, aunque no las conocemos, a menos que seamos lingüistas o profesores de español. 1. División jerárquica del tiempo. En el trabajo, el tiempo se organiza de manera estricta y jerárquica: horarios, productividad, eficiencia. En casa, se reproduce esta lógica. Por ejemplo, cuando las actividades del hogar se subordinan a los tiempos del trabajo asalariado, o cuando se valoran más las tareas productivas posibles que las reproductivas o de cuidado. 2. Autoridad y obediencia. En el trabajo hay relaciones verticales, paréntesis, jefe y subordinados, basados en el respeto a la autoridad y el cumplimiento de órdenes. En el caso, esta lógica puede aparecer en las relaciones familiares, por ejemplo, en la autoridad patriarcal del padre o en la forma en que se educan a los hijos para obedecer sin cuestionar. 3. Valor de rendimiento y de eficiencia. En el trabajo se premia el rendimiento, la competencia, la productividad. En casa se tiende a aplicar la misma lógica, evaluando a los miembros del En casa, las personas, especialmente las mujeres, reproducen esa interiorización sintiendo culpa si no cumplen con sus deberes familiares o domésticos, incluso sin remuneración. 6. Normalización del poder y la dominación.
En el trabajo, las relaciones desiguales se presentan como naturales o necesarias. Por ejemplo, el que haya un jefe. En casa, se normalizan jerarquías familiares que reproducen esquemas de dominación. Por ejemplo, entre adultos y niños o entre hombres y mujeres. Estas lógicas son parte de lo que Bourdieu llama violencia simbólica, es decir, formas de dominación que se ejercen de manera invisible, con el consentimiento inconsciente de quienes la sufren. Así, el trabajo no solo moldea la economía, sino también la estructura simbólica de la vida cotidiana, incluso en los espacios más íntimos como el hogar. Muy bien, ¿qué les pareció? Fuerte. Fuerte. Bueno, y habla de violencia simbólica. A veces se ejerce toda esa violencia en contra nuestra, pero no nos damos cuenta. Incluso hay, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de una mujer que le gritó al presidente indio pata rajada y eres lo peor y no sé qué. Esa mujer se cree burguesa. Sí. Y creo que después fueron a su casa y es una casa muy pobre en la que vive, pero ella piensa que es de la clase alta, entonces en su mente ella pertenece a la burguesía o a la clase media o media alta. Entonces se dan este tipo de cosas, o también el obrero que defiende al patrón y que dice que no se une a los demás obreros que quieren ir a la huelga, porque piensa que está bien que las cosas estén como están, que para qué va a luchar por salario. Catarino Entonces, Maravillas. ¿Perdón? Catarino Maravillas. Ah, sí, no, he escuchado hablar de él, pero no he leído. A ver, cuéntenos un poquito. Catarino Maravillas, Es una canción. Es una canción. Es una ¿verdad? canción. Ajá. Sí, que habla de una persona que se identifica totalmente con el patrón, que consta de los mismos compañeros de él. Se los traiciona. Sí, Es un movimiento obrero que traiciona. Pero también eso, también acá se reproduce. Yo he visto, cuando son familias numerosas, a veces la esposa hereda del papá y un hijo se pone en favor de la mamá y otro hijo dice, cálmate mamá, tranquila, el papá ni te hace nada. Pues es la misma reproducción, los mismos esquemas de familia al trabajo y defienden al jefe, defienden a... Entonces, desgraciadamente. Pues sí. Bueno, al principio les preguntaba un poco si habían visto la película Parásitos. No, sí la vimos. ¿Sí la vieron? Sí, como hay estas diferencias de clase, pero también la percepción. Estamos jodidos. No más wifi gratis. Oye, Kijong. ¿Qué? Parece que la señora de arriba le puso contraseña al router. Oh, no inventes. ¿Probaste del 1 al 10? Sí, no funcionó. Inténtalo ¿Qué están haciendo ahí? Quiere robar la señal. Robando al revés. Ya lo hice y nada. Ay, qué cabrones. ¿Tampoco podemos usar WhatsApp? No. Oye, Kim Kitek, no te hagas el dormido conmigo. ¿Qué piensas hacer? No tenemos línea en los teléfonos. Y ahora tampoco hay wifi. ¿Cómo lo ves? Q, Sí, pa. si quieres wifi, busca lo más alto que se pueda. Prueba en cada esquina y apégate lo más Se posible a los llaman muebles. parásitos que viven de la gente. ¿Checaron ¿Qué las sería? condiciones en ¿Me las iban a que escribir? viven? Sí. Déjame revisar. Mira ese cretino, ni siquiera es de noche. Ah, Viven en ¿por un qué no solo- colgaste el cartel afuera de prohibido orinar? Hola. Ah, permítame presentarme. No te confundas. Solo soy la empleada doméstica. Ven conmigo. El patio delantero es muy lindo. El resto también lo es. Entra. Conoces al arquitecto Nangum, ¿verdad? Es famoso en el país. Solía vivir en esta casa hace unos años. Él la diseñó desde los cimientos. Ah, Es uno de los hijos de la familia que acabamos de ver hace un rato y se está haciendo pasar por maestro y va a esta casa rica donde va a enseñarle a una Puedes niña. tomar asiento y esperar mientras llamo a la señora. claro. La foto de bodas.
Sí. Bueno, Bourdieu habla también de esas costumbres que tenemos con respecto a la fotografía, donde ubicamos la foto de bodas. En las familias bien construidas, la foto de bodas generalmente está en la sala. Y es una costumbre que también se creó. Señora. No me importa la documentación. Min te recomendó después de todo. Seguro lo sabes porque ustedes se conocen. Creo que Min es un ser humano brillante. A mi hija y a mí nos gusta mucho, a pesar de sus calificaciones. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Ay, sí que era maravilloso. Siendo completamente honesta, era nuestro deseo mantenerlo con Dahlia durante toda la secundaria. Pero decidió estudiar en el extranjero de un día para otro. Te pagaré mensualmente alrededor de esta fecha. 3 lecciones por semana de 2 horas cada una. ¿Te parece bien? En cuanto al monto, te iba a pagar lo mismo que a mí, pero agregué algo más por la inflación actual. Gracias, señor. Ay, quizás sea bueno hacerlo oficial presentándolos. Decidimos llamarlo Kevin. Trabajará aquí. ¡Qué maravilla! Es un gusto, maestro Kevin. Siéntase libre de decirme si quiere algo de comer durante las lecciones. Lo que sea que necesites, puedes pedírselo. Conoce a la perfección esta casa, mucho más de... ¡Dazón! ¡Detente, Dazón! Cuidado, señora. ¿Por qué lo hace? Ay, lo siento, ¿te asustó? Descuide, es adorable. Dazón, ¿verdad? Sí, es nuestro hijo menor. Dazón, ven a saludar. Él es el maestro Kevin. Mira esta pintura. Me resulta metafórica y muy fuerte. Así es fuerte. Tienes ojo para el arte, Kevin. Es un chimpancé, ¿no? Es un autorretrato. Bueno, ¿checaron eso?